Bueno, buenas noches, chicos. La idea de esta presentación es profundizar o de repente refrescar para algunos o aclarar si es que se tienen dudas sobre lo que es hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial como enfermedad o como entidad es súper prevalente, no solamente es en nuestro país, a nivel de Perú, sino que es a nivel mundial y debemos reconocer ni bien estamos frente a la posibilidad de este diagnóstico. Vamos a tocar y les voy a presentar el tema de la fisiopatología. Quiero saber si por favor me están escuchando o tengo algún problema con el audio. Rosario Eduardo, ¿se escucha? Hola, doctor, ¿se escucha? Ok, gracias, gracias. Bueno, mencionaba que vamos a ver el tema de fisiopatología, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿no?, de por qué vemos esta enfermedad. Recuerden que es de una alta mortalidad, no solamente es que se eleva la presión y que dicen, no, tiene enfermedades o va a tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, sino que hay un gran impacto, no solamente en mortalidad, sino también en morbilidad, muchas secuelas, muchos eventos que ocurren y gran gasto económico de las personas. En el Perú se hicieron estudios y los grandes estudios que tenemos en prevalencia de hipertensión son los estudios Tornasol. Tenemos también otros estudios, ¿no?, a nivel de altura, un estudio a nivel de Arequipa, y los últimos datos que tenemos del ENDES que son algo contradictorios. Pero vamos a ver en esta presentación los datos del Tornasol 1, que llegó cerca de 24% de prevalencia, ¿no? Y el Tornasol 2, ya el 2011, ya que son bastante antiguos, ¿no?, llega a 27.3% de prevalencia. Tomando estas referencias, podríamos decir de que para ahora, 2021, podríamos estar bordeando el 30% de pacientes adultos con hipertensión arterial. No es una interrogante, pero cuando se hizo la encuesta ENDES, ¿no?, el año pasado, ¿no?, lo presentaron hace poco, nos hablaban de que hay menos del 20% de prevalencia. ¿Cuál fue el problema? El problema es la metodología con la cual ellos están evaluando. Recuerden que es una metodología estadística, ¿no?, que es brindada por el INEI, y no son profesionales o expertos los que toman la presión arterial. Así es que si nos dicen que hay menos, o sea, 20% o menos, nos llamaría la atención, porque la mortalidad de enfermedades crónicas, ¿no?, no infecciosas, y todo lo que es síndrome metabólico se ha disparado y se ha incrementado, obesidad ha aumentado, diabetes ha aumentado. Entonces, pensar de que la hipertensión ha disminuido es un error. Ahí hay un error de análisis, y lo que tendríamos que ir viendo a ver cuál es nuestra prevalencia, y ahí está la tarea de hacer un gran estudio actualizado. Hipertensión ya lo conocen, no nos vamos a detener, fuerza que ejerce sobre las paredes de un vaso. Los estudios o las revisiones o las reuniones que se dan nos han dado valores, entre ellos 140,90, ¿no?, para definir hipertensión arterial. Ha habido reuniones año tras año, las últimas décadas, que ha ido dando ciertas variaciones. Vamos a ver las guías que voy a presentar, a ver cómo se han ido presentando, pero vamos a reconocer como hipertensión arterial a esta enfermedad que es crónica, es controlable, pero que a la vez es multifactorial. O sea, muchos factores que van a determinar esta enfermedad. No solamente es una posibilidad, por ejemplo, una alteración hormonal, o dicen, la obesidad, no, el colesterol, la edad, la sal. O sea, hay múltiples factores que pueden llevar hacia que se enferme nuestra arteria y se eleve la presión arterial, ¿no? Y esta enfermedad, ¿no?, va a ser que es caracterizada por un aumento sostenido, permanente. Por eso es que mencionábamos en clases o en las prácticas algún momento, de que si una persona viene y te dice, se me ha subido la presión, doctor, ¿y por qué? Porque discutí con mi enamorada. No, pues. Y después,
ni se percató, se normalizó. Pero no, es que me puse una pastilla debajo de la lengua. 23 años, discusión de momento, yo digo, es porque está vivo, pues, ¿no? Porque la presión es así, es ondulante y pudo haber sido reactivo y tiene influencias, pero nuevamente vuelve a su estado normal porque su equilibrio, ¿no? Su organismo tiende a cuidarlo, ¿no? En los siguientes minutos tiende a cuidarlo. Entonces lo que tenemos que ver acá es esto, que tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿no? Y lo que damos, mayor o igual de 140 o la diastólica mayor o igual de 90. Algunas clasificaciones, he colocado esto de años anteriores, ¿no? Comité Conjunto para Hipertensión el 2003 nos daba estas características de normal, prehipertensión, nos conceptualizaba estadio 1 y estadio 2, ¿no? Y al 2007, ¿no? En el previo, perdón, el 2006 fue el previo que nos daba, fue el 2001, no recuerdo exactamente, pero el sexto reporte nos daba estas características de óptima, normal, normal alta y 3 grados de hipertensión. El séptimo, el 2003, ya les había mencionado, pero había un equivalente, la Sociedad Europea, el 2007, ¿no? 4 años después de estos comités conjuntos son más americanos, son los valores americanos. Los europeos del 2007, como dijeron, si este es el actual, ellos retrocedieron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos más como el sexto reporte, con grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Eso fue en Europa. Y nos hablaban de un control y un manejo más global, ¿no? El octavo reporte, ¿no? Que salió en 2014, nos dio parámetros de presión arterial. No nos daba definiciones, no nos daba mayores problemas, pero ya nos había dado puntos de niveles de control de presión arterial. ¿Hasta dónde yo debo bajar la presión arterial? Y nos hablaba de 140 con 90, pero miren, para mayores de 60 años habían dicho hasta 150 con 90. Entonces, hubo algunos años que se tuvo estos parámetros como reportes, pero la Sociedad de Hipertensión siguió manejando los valores previos, no llegar a 150 con 90, pero ya había cierto problema, ¿no? Para los mayores podemos mantener presiones un poquito hasta 146, 148, ¿no? Solamente el objetivo es bajar hasta 150. ¿No? En los jóvenes sí bajar más, ¿no? O en los diabéticos y renales. Y pasaron los años y en 2017 nuevamente, ¿no? El AJA y los americanos sacaron esta clasificación, ¿no? En la cual nos daban esta estratificación de normal, elevada, estadio 1, estadio 2 y crisis, ¿no? La crisis hipertensiva. Siguió evolucionando y en 2018, ¿no? La Sociedad Europea saca pues estos estadios con 3 grados de hipertensión. Óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 de hipertensión y la sistólica aislada. Entonces, como van viendo hasta acá, tenemos una serie de variaciones y anterior, los primeros reportes también tenían ciertas clasificaciones. Pero en todos, ¿no? Y esta última, ¿no? Que es la del 2020, ¿no? Que es del AJA, nos puede hablar, nos da los parámetros, pero lo principal acá que quiero resaltar es que nos da para diagnosticar al igual 140 con 90. Entonces, la definición, no hay mayor problema, nos da este grado de clasificación, ¿no? De grado 1 y grado 2, y nos dan las orientaciones para poder ir manejando, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llegar, y tiene que quedar claro que para definir hipertensión arterial es tener la presión arterial por encima, ¿no? O igual de 140 con 90 milímetros de mercurio, ¿no? O tener las aisladas, la hipertensión sistólica aislada, ¿no? La diastólica aislada, que también entran de este grupo de enfermedad, como enfermedad. Dicho esto, pasemos un poco a lo que les quería presentar, que es la parte de fisiopatología. Y cuando hablamos de fisiopatología, siempre les he recalcado de que es importante, a ver un segundo para poder ingresar a sus compañeros, o si ingresaron.
Estamos los 5. Luego, a ver, vamos a ver si está ingresando ahí. Vamos a ver que sigan ingresando si es que lleguen. Les decía de que hemos repasado esta fórmula, ¿no? Presión arterial igual a gasto por resistencia vascular periférica y que el gasto está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si desglosamos, presión arterial va a ser a frecuencia por volumen por resistencia, ¿no? Sobre esto es que va a girar y vamos a comenzar a hablar. Primera, posibilidad de alteración o fisiopatológica o que explicación teórica sobre cómo es que se origina la hipertensión arterial. Es sobre esto, ¿no? La alteración en el endotelio. El endotelio nos va a dar todas estas posibilidades de trabajo, ¿no? Producción y liberación de sustancias vasoactivas, inhibición de agregación plaquetaria, todo lo que vemos acá. Permeabilidad, control vasomotor en general, ¿no? Y si esto se altera, ¿no? Vamos a alterar este equilibrio entre lo que es vasoconstrictores, protrombóticos, proinflamatorios y la línea de los vasodilatadores, ¿no? Entonces, hay una teoría en la cual esta disfunción nos va a llevar hacia hipertensión arterial. Entonces, disfunción endotelial se va a determinar por posibilidades de un paciente con homocistinemia elevada, dislipidemia, inflamación, déficit de estrógeno, hiperglicemia, tabaco, e incluso la misma hipertensión puede seguir dañando el endotelio. Entonces, la disfunción endotelial nos puede progresar hacia esta enfermedad, ¿no? Como entidad o como enfermedad cardiovascular. La otra es esta, ¿no? La alteración de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes ya conocen que hay una serie de variaciones, mecanismos o alteraciones de ello, ¿no? Si se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual va a haber un incremento de vasoconstrictores, ¿no? Y una disminución de vasodilatador, si hay un incremento permanente, progresivo, si hay un círculo vicioso acá, también vamos a tener alteración y progresión hacia enfermedad que sería hipertensión arterial. Dentro de ellos, importante, es esta molécula, ¿no? Que sería la aldosterona, en la cual vamos a tener alteraciones a nivel de volumen y electrolito, nos va a llevar a edema, siendo hipertensión nada más, ¿no? Nos puede producir arritmias, podemos tener por activación de efectos neuromorales la activación del sistema nervioso simpático y mayor arritmia, inhibición del parasimpático, hay disfunción de vasoreceptor, la aldosterona nos produce algunos efectos hemodinámicos como disminución de la compliance, nos lleva también a disfunción endotelial y a nivel celular nos lleva hacia inflamación, aumento en la producción de colágeno, ¿no? Llevando hacia un remodelado vascular, ¿no? Arterial y activación del plasminógeno tisular. Entonces, todas estas alteraciones, todos estos efectos de la aldosterona también nos va a llevar hacia este problema de la mal regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También se ha propuesto esta posibilidad, ¿no? Que sea sensibles al sodio, ¿no? Y hay personas que dicen, no tiene alteración del sistema renina-angiotensina, su endotelio está normal, pero es hipertenso, y empezaron a revisar y encontraron un grupo de pacientes sodio sensibles, ¿no? Entonces, este grupo de personas, el incremento del sodio en sangre hacía de que se eleve la presión arterial. Una serie de estudios, ¿no? Que se realizaron, pero sí existe un grupo de personas, ¿no? Hipertensión arterial, sodio sensible, para tener en consideración. Pero, un poco para ir avanzando, no es que estas teorías hayan sido, en su momento han sido pues aisladas como explicación, pero ahora ya sabemos que la influencia es de todos, ¿no? Se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va dañando el endotelio, tiene influencias sobre la retención de líquidos por el exceso de sodio, ¿no? Hay algunos receptores que son mucho más sensibles al sodio, sin hablar de la posibilidad de alteraciones genéticas que pudiesen dar. Estamos hablando solamente de hipertensión arterial primaria. Lo repito, podría estar inmerso también incluso algunas alteraciones de desarrollo genético a nivel de membrana que pudiese predisponer en alguna persona, pero sí, son teorías.
Si encontramos ello, estamos hablando probablemente de alguna alteración ya de hipertensión arterial secundaria, en la cual se tendría que corregir esos puntos específicos. Pero al ser multifactorial, repito, vamos a ver todo esto, ¿no? Si desglosamos nuestra fórmula, gasto por resistencia, gasto donde hay volumen, ¿no es cierto? Y frecuencia cardíaca, miren, la alteración del sodio, los mineralocorticoides, antiopectina, ¿no? El propio natriurético, ¿no es cierto? Va a alterar el volumen sanguíneo y va a alterar el gasto cardíaco. O la frecuencia cardíaca y la contractilidad también van a alterar el gasto cardíaco y esto puede alterar la presión arterial. Si vamos hacia la resistencia, ya sean los constrictores, si hay disminución de los dilatadores, ¿no? O factores neurales, ¿no? Del simpático primordialmente, alfa o beta, o factores locales de regulación, pH, hipoxia, la misma producción de endotelina, que sería localmente a nivel del vaso, ¿no? Para ver la influencia sobre la resistencia periférica. Y si tenemos acá, ¿no? Repito, algunas sustancias como endotelina, angiotensina, aldosterona, que no está por acá, de repente va a ser más fibrótico o apoptótico y esa fibrosis nos va a incrementar también la resistencia. Entonces, la parte de fisiopatología lo vamos a enfrascar acá. Cuando hablamos de fisiopatología de hipertensión arterial, tenemos que ver nuestra fórmula y qué influencias, qué factores van a influenciar en cada uno de ellos, ¿no? Y repito, ahí ya no va a ser, doctor, solamente la obesidad. La obesidad, ¿y cómo actúa la obesidad? ¿No? Disminución en retorno venoso, 1, 2, pero más es el factor inflamatorio del LDL, que va a inflamar y va a generar un radical libre hacia la membrana, y esa lesión de membrana en cadena, ¿no? Va a alterar la producción, ¿no? A nivel endotelial, ¿no es cierto? Va a disregular la producción de dilatadores y constrictores. Entonces, más o menos el mecanismo va por el mecanismo más inflamatorio. Y si hay un proceso de glicación en diabetes, lo mismo, ¿no? El proceso de glicación termina dañando la membrana y alterando esta presencia de constrictores y vasodilatadores o predisponiendo a que algunas células como macrófago y otros terminen estando presentes, generando proliferación y migración hacia la subíntima y generación de estrías o células espumosas y estrías grasas a futuro. Entonces, más o menos, tenemos una serie de alteraciones y esas pequeñas alteraciones, si vemos factores de riesgo cardiovascular, el estrés, el exceso de epinefrina, que es también inflamatorio, va a empezar a dañar esa célula y esa membrana. O si vemos el tabaco, lo mismo. Vamos a ver que el alquitrán o la nicotina también es un radical libre que va a ir a dañar esa membrana y al romper los enlaces de esas membranas, van a ser un blanco fácil para que se aniden sustancias heterogénicas y se perpetúe el daño a nivel del endotelio. Cerrando, esta es la parte en sí de resumen de la parte fisiopatológica que habíamos visto. Evitar esa progresión. Habíamos hablado de que de edad podría haber una carga genética, ¿no es cierto? Que viene heredado con los niños y que a futuro ellos podrían tener cierta condición de prehipertensión y generar cambios hemodinámicos y algunos cambios funcionales. Si no lo es así, probablemente más adelante los cambios ambientales, como vemos acá, los factores ambientales que van a ir creciendo, van a ir alterando. Al inicio no tenemos muchos factores ambientales. Nuestro sistema de defensa es bastante bueno, ¿no? Limpia lo malo, pero conforme envejecemos, esos factores ambientales se van incrementando. Ahora comemos más chatarra que antes, ¿no? Ya no nos cuidan nuestros padres. Entonces vamos a tener de repente posibilidades de ya no de prehipertensión, sino casi de hipertensión temprana a edades de 20 a 40 años, o sea, más jóvenes, que es lo que ya estamos viendo. Y probablemente a una edad intermedia ya vemos ya el diagnóstico de hipertensión arterial. Una vez hecho eso, a lo que ya nos enfrentamos son a las complicaciones que están en la parte inferior. Ya con esas complicaciones ya es indudable de que fracasamos en nuestra promoción y en prevención de la hipertensión arterial como enfermedad. Hasta allí, yo creo que como resumen tenemos bastante esto, ¿no? Que sería los factores humorales, ¿no?
los factores cardíacos, los factores neurales, los factores locales, ¿no? O el volumen sanguíneo sobre, ¿no? Los determinantes de la presión arterial. Entonces, todo ello como factores fisiopatológicos, como alteración de cada uno de ellos, que nos va a llevar a esto, a la elevación de la presión arterial en forma permanente y sostenida, y esa ya es la enfermedad. Puede elevarse, pero si no se mantiene en el tiempo, no hay problema, pero el ser sostenido, porque esto se va a mantener alterado, ya eso me determina enfermedad. ¿Cuándo es enfermedad? Ahí ya va la certeza del médico, ahí ya va la curiosidad y el momento en el cual tienes que decirle al paciente. No es fácil diagnosticar o dar una enfermedad a un paciente, pero si tú se lo dices que lo vas a cuidar y lo vas a prevenir y eso hace mejor para él, si logramos enseñarle, llegan a entenderlo. Así que nuestra tarea, más que tomar una presión, ¿no? Es interpretarla y transmitirla, qué es lo que está ocurriendo a la persona, ¿no? Al paciente. Estas son las complicaciones, ¿no? Cerebrovasculares, ¿no es cierto? El mismo vaso, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel de retina, ¿no? Riñón, ¿no? Nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya saben que en los vasos podemos tener un aneurisma de aorta, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Ya sabemos que ahora se va a sumar, no solamente es que somos hipertensión, no solamente es presión, habíamos hablado de los otros factores de riesgo, estrés, obesidad, diabetes, colesterol, y ahora esa enfermedad sumado con otros nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular mucho más severa, que sería la enfermedad cardiovascular relacionada a cardiopatía coronaria isquémica, vale decir a infarto cerebral e infarto de corazón principalmente, ¿no? ¿Por qué hablamos, por qué la importancia de tocar este tema, ¿no? Porque hay un gran impacto, ¿no? en conocer bien la presión arterial y ese impacto sobre la vida de las personas. Mire, si yo bajo 2 milímetros de mercurio en promedio de la presión sistólica nada más, miren cuánto disminuye mortalidad de infarto al corazón, llamémoslo así, cardiopatía coronaria isquémica, o muerte por un accidente cerebrovascular. Llámese un infarto cerebral, lo conocen, entre comillas, un derrame cerebral nuestros pacientes, ¿no? Miren, el bajar 2 puntitos de la presión sistólica me baja 10% el riesgo de muerte cerebral, que es mucho más impactante incluso que el corazón, 7% del problema de mortalidad por cardiopatía isquémica. Es así de poderoso, doctor. O sea, tengo 180 las sistólicas sobre 90 la doctor. O sea, de 180 bajarle solo a 178, ¿me baja el 10%? Sí, porque siempre les explico, es como que tú tuvieses una tubería que está a punto de estallar, ya le falta, si le das un puntito, estalla. Pero si tú le bajas 2 puntos, le das todavía una chance, ¿no? Y disminuyes, o sea, disminuyes esa probabilidad de mortalidad. Entonces, es importante conocer y reconocer esta patología, ¿no? Conocer también cómo manejarla, pero no es temporal. Ya saben que esto es sostenido. Si tú das un sublingual, le bajas la presión, dices, ya, lo máximo, soy lo máximo, ya lo salvé, lo mandas a casa, ¿no? La enfermedad sigue ahí, avanza y en algún momento lo perdiste, ¿no? De repente era mejor que lo vea otra persona, ¿no? No solamente es manejar el momento, reconocer la enfermedad y hacia adelante empezar a controlar, ya que si lograste salvarle al momento, ¿no? No solamente es el manejo de las emergencias, sino también el manejo de la enfermedad, entendiéndolo como alteración de todos los sistemas y esas teorías que les mencioné. Bueno, muchachos, acá para ir culminando, el manejo ya saben que no implica y no solamente es un manejo farmacológico, ¿no? Es un manejo en la cual debemos tener en cuenta nuestra dieta, tenemos que tener en cuenta baja de calorías, bajo de carbohidratos, azúcar, bajo de sal, habíamos visto el tema del sodio, y imagínense cómo bajaría si es sodio sensible, ¿no? Sería bastante. Hacer actividad física, ejercicio,
a pesar de que estamos en época de pandemia, pero estamos hablando en general como enfermedad, tener también las estrategias en estos momentos para cuidarse y seguir haciendo algo de actividad física en la casa, o por lo menos el tema de dieta, ¿no? Y la sal que nos ayuda un momento. Entonces, este cambio, esta calidad de vida significa siempre tener un estilo de vida saludable, ¿no? No estamos hablando del tema de manejo todavía, todavía tenemos que hablar un montón y ya lo hemos hecho sobre hipertensión, así que con esto creo que culminamos. Chicos, a ver, espero unos minutitos para poder tener y responder todas sus preguntas. A ver, voy a salir de compartir. Lo que sí voy a pedir, por favor, que me esperen. A ver, chicos. Bien, si tuviesen alguna pregunta, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Hola, doctor. Muchas gracias. Muy bueno. Quisiera preguntarle algo. Estos pacientes que son sodio sensibles, el tratamiento inicial entonces sería decirles que bajen el consumo de sodio en la dieta, primeramente, para después pensar en algo farmacológico. Sí, definitivamente. A ver, en la parte fisiopatológica, cuando vimos, tiene que ver uno el tema del volumen, pero también hay algunas personas que en los receptores, ¿no? Si ustedes van a evaluar receptores, por ejemplo, a nivel renal, los ENaC o los ligados a glucosa, cada persona tiene variaciones, diferencias, ¿no? Es difícil, va a ser difícil que tú determines que justo es sodio sensible, pero cuando damos manejo, nuestro manejo es cambios de estilo de vida en forma inicial. Por eso iniciamos incluso con baja de sodio, ¿no? Y estamos actuando sobre varios puntos. Uno, sobre los sensibles de sodio, y dos, bajando el volumen también, porque estamos haciendo que retenga menos. O sea, le das menos sustrato, menos sodio para que se retenga. Entonces también pudiese ver esa posibilidad. Entonces, imagínate que si con cambios de estilo de vida y bajo de sodio hay una persona que baja rotundamente su presión arterial, te queda simplemente con baja de sodio, ¿no? Porque probablemente este paciente pertenezca a este grupo, que es bajo, no son la mayoría. Al ser multifactorial, no podemos confiarnos y no podemos decir, señor, usted solo dejando el sodio va a controlar la presión arterial. Lo que tenemos que hacer es globalizar. Todos bajen la cantidad de sodio. Y por ahí vamos a encontrar algunos que son mucho más sensibles y van a controlar mucho mejor la presión solo con esas medidas, ¿no? Lo repito, la indicación es para todos. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Se comprendió? De repente estamos sin audio. ¿Y Edgar? Están mutis. Todo bien, doctor. Muy buena ponencia. Bueno, igual, si tuviesen alguna interrogante, voy a parar. Igual, seguimos conversando. Gracias, Rosario. Igual, necesito que te expreses verbalmente. Gracias a ustedes, muchachos.